Mi nombre es Ricardo Álvarez, soy contador público, soy especialista en responsabilidad social empresarial y mi principal parte o gestión con las empresas que asesoramos es en la parte tributaria, en la parte financiera. Algo que siempre nos ha llamado la atención de Logro ha sido su servicio postventa. Lo que es el soporte realmente ha sido muy bueno. Cuando uno necesita de llamarles para que nos ayuden, puede ser hasta de pronto una pregunta un poco a veces hasta tonta, que a veces uno no lo ve por el tiempo, por las carreras, pero hemos encontrado muy buen servicio de atención, muy pronta. En la parte con el manejo de partners contadores, muy bonito que nos tengan presente e incluso que nos participen de las comisiones, porque uno realmente es esencial entre las empresas y el software como tal, que nos facilite el trabajo a todos, ¿cierto? Donde hemos podido compartir con varios colegas, partners de Logro, sobre las bondades que tiene el software y también pues tomándonos como algunas sugerencias que como todo en la vida pues se puede mejorar. La humanidad que hay en el trato hacia nosotros. Hemos visto cómo Logro ha venido mejorando sus procesos. Por ejemplo, antes la nómina tocaba salirse del ambiente y entrar por otra línea, ¿cierto? Ya no hay que hacer eso. Entonces uno ve cómo sugerencias que uno ha venido dando las han venido aplicando. Uno puede ver de que a futuro el software no se va a estancar, sino que va a crecer con nosotros y va a seguir siendo esa herramienta que se irá desarrollando día tras día, momento tras momento, para facilitar nuestro trabajo. Que uno pueda tener rápidamente por intermedio del manejo de este software la información clara y correcta, porque eso es lo que el empresario quiere de nosotros también, de uno poderles mostrar de una manera muy rápida, muy eficiente, el análisis de su información contable que nos permite la solución del logro para poder proyectar la empresa. Para uno obtener buenos resultados hay que invertir y hay que invertir en cosas que realmente te brinden soluciones. Esto no como tal es el software de facturación o el software de nómina, sino es una solución. Y realmente eso es lo que significa logro para nosotros. Qué bueno tener una herramienta buena para hacer un buen trabajo. Si tú vas a empezar a martillar con un destornillador, seguramente vas a poder meter el clavo, pero lo correcto es un martillo, ¿cierto? Que uno pueda realmente de manera más eficiente poder desarrollar sus oficios, sus tareas y que también los empresarios nos valoren más como tal, como ese asesor que somos, pero ustedes siendo esa herramienta importante para nuestro desempeño de nuestras labores. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este seminario. Hoy les traemos un tema súper importante y es acerca de qué pasa si no cumplimos con las obligaciones tributarias, ¿sí? Entonces, hoy traemos un panelista muy especial, súper experto. Hoy nos acompaña el abogado Sergio Duque López, quien es abogado en la Universidad de Afid, con posgrados en Derecho Tributario de la Universidad Externado de Colombia y en Derecho Comercial también de la Universidad del Rosario, y tiene un máster en asesoría fiscal de empresas. Trabaja en BM Legal desde el 2015 y bueno, acá nos va a explicar qué sucede si no cumples con las responsabilidades fiscales y lo más importante, cómo prevenir esas sanciones que pueden afectar sus empresas, sus finanzas personales. Entonces, aprovechemos todo este conocimiento para que hagamos todas las preguntas, dejemos todas las dudas o inquietudes que tengamos al respecto en nuestro chat y al finalizar el espacio, recuerden que tenemos un espacio para que él pueda despejar todas las inquietudes. Entonces, aprovechemos mucho su conocimiento que nos acompaña el día de hoy y bueno, aquí vamos a aprender de todo, desde cómo, desde las consecuencias del incumplimiento tributario hasta la prevención de las sanciones y también esa normativa fiscal actual con la que contamos hoy. ¿Listo? Entonces, bueno, para aquellos que no nos conocen, no conocen nada acerca del logro, les cuento que somos una solución que trabaja 100% en la nube, que actualmente contamos con más de 30 años de experiencia manejando este tipo de soluciones en el mercado.
Dentro de nuestro ecosistema de productos tenemos a Logropymes, que es un ERP para pequeñas y medianas compañías, Logronómina, que les permite liquidar, pagar y aprobar la nómina a sus empleados, Logro Restobar, que es un POS ya más enfocado para restaurantes, bares, discotecas y todo el sector gastronómico. Logro Enterprise ya es una solución mucho más robusta para grandes empresas. Logro POS, que es un sistema POS enfocado, como su nombre lo dice, para todas esas pymes que tienen que empezar a cumplir con la obligatoriedad o que ya deberían de estar pues, montados en ese bus. Bueno, entonces no nos quedemos atrás. Si tienen de pronto dudas o inquietudes respecto a nuestros sistemas, a nuestras diferentes soluciones, no olviden que pueden ingresar en www.logro.com y allí pues ustedes van a poder dejar sus datos y llenar un formulario. Con muchísimo gusto pues uno de nuestros asesores y ejecutivos los estará contactando para contarles en detalle de lo que se trata. Y Logro Alojamientos, que es nuestra solución digamos más nueva en el mercado, que es un software ya más enfocado para administrar hoteles, hostales, hospedajes, propiedades. Entonces, bueno, desaprovechemos por favor la oportunidad y bueno, acá les dejo pues como tal la inquietud y bueno, en la parte inferior van a ver pues que está nuestra página principal y también pues nos pueden visitar en nuestras diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn. Allí siempre también estamos compartiendo las invitaciones a estos diferentes seminarios y contenido interesante. No solamente, pues digamos, para todos los empresarios y emprendedores, sino también para contadores, revisores fiscales y demás. Entonces, bueno, para nosotros siempre es un placer hacer parte de estas capacitaciones que realizamos semanalmente en Logro. Y por último, les quiero recordar acerca del certificado de asistencia y de las memorias de este seminario. Entonces, recuerden que 24 horas luego de haber finalizado, pues como tal el espacio, ustedes van a recibir en sus correos electrónicos donde hayan realizado como tal la inscripción, van a recibir el certificado de asistencia y también las memorias. Les va a llegar pues como tal grabación de este espacio. En el tema de la presentación o las diapositivas o el material que nos comparta pues como tal el panelista, nosotros no lo compartimos, simplemente ustedes pueden revivirlo desde las memorias que les compartimos, desde la grabación. ¿Listo? Entonces, bueno, no siento más, Sergio, no te quito más tiempo y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es para Logro pues un placer que BM Legal esté aquí con nosotros apoyando pues como tal también esta iniciativa de capacitaciones para todas las personas que nos acompañan. Diana, mil gracias por la introducción y mucho gusto a todos los presentes. Ya voy a compartir pantalla. ¿Me confirmas, por favor, si se está viendo? Claro que sí, ya vemos tu pantalla. Listo, perfecto. Entonces, antes que nada, quiero excusar a la doctora Beatriz Villegas. Ella era quien en principio iba a dar esta charla, sin embargo, se le presentó un compromiso inaplazable y por eso me pidió el favor de que la reemplazara en este espacio. Entonces, bueno, acá estoy y espero pues cumplir con todas las expectativas que tengan de este panel. Como bien decía Diana, pues el tema de hoy que vamos a analizar es qué pasa si no se cumple con las obligaciones tributarias, ¿cierto? Entonces vamos a ver como todas las consecuencias que se derivan de ese incumplimiento de las obligaciones. Básicamente, la charla está dividida en estos espacios. Pues primero vamos a definir qué tipos de obligaciones tributarias hay. Vamos a hacer énfasis en las obligaciones sustanciales, cuáles son y cuáles son las consecuencias de su incumplimiento. Después nos vamos a ir a las obligaciones formales y asimismo las consecuencias de su incumplimiento, unas recomendaciones para que tengan en cuenta a futuro para pues, prevenir todo este tipo de situaciones y finalmente tendremos un espacio para responder las preguntas que les surjan. Entonces,
Pues la primera distinción que tenemos que hacer es obligaciones sustanciales y obligaciones formales, ¿cierto? Todas estas componen las obligaciones tributarias. Las obligaciones tributarias son deberes legales que tienen los contribuyentes frente al Estado para el cumplimiento de las cargas fiscales. Las obligaciones sustanciales son aquellas relacionadas con la liquidación y el pago de los tributos, ¿cierto? Entonces es como tal el cumplimiento de yo pagar lo que debo al Estado, cumplir con mi carga tributaria. Y las obligaciones formales son unos deberes administrativos que facilitan el control y verificación por parte de la administración tributaria. La administración tributaria entendida como la DIAN respecto de los impuestos de carácter nacional o las secretarías de Hacienda, tanto de las gobernaciones como de los municipios, respecto de los impuestos que les corresponden a cada una de esas entidades, ¿cierto? Lo desarrollaremos más adelante, pero algunas de las obligaciones formales están como inscribirse en el RUT, presentar declaraciones, expedir facturas y llevar contabilidad. Entonces, empecemos por las obligaciones sustanciales. ¿Qué es una obligación sustancial? Como les decía, es liquidar correctamente el tributo y pagarlo. Y acá hago una aclaración y es que no todos los tributos son liquidados por el contribuyente. Si bien pues los principales sí lo son, ¿cierto? Como el impuesto a la renta, el IVA, industria y comercio, hay algunos impuestos que no existe la obligación de liquidar como tal el impuesto, sino que es el municipio principalmente el que emite una factura en la cual le cobra a uno el impuesto que le corresponde. Pensemos, pues el más popular sería el impuesto predial, que salvo el caso de Bogotá, que en Bogotá sí existe como tal la obligación de declarar el impuesto predial, en los demás municipios del país todavía no se ha implementado esa obligación y en consecuencia lo que se fija es que el municipio es quien lo liquida con base en el avalúo catastral y le envía las facturas, pues las cuelga en la página de alguna manera y también se les entrega a los contribuyentes para que cumplan con su deber sustancial de pagar el tributo. Entonces, los elementos genéricos de la obligación tributaria son el sujeto activo, como les decía, es la administración tributaria, es la persona que tiene el derecho de cobrar el impuesto. En los impuestos nacionales como renta, IVA, impuesto al consumo es la DIAN, en impuestos municipales como el impuesto predial o industria y comercio es el municipio, y en impuestos departamentales como el impuesto de registro, pues será la gobernación. El sujeto pasivo es la persona obligada a cumplir con la carga tributaria, ¿cierto? Entonces es el contribuyente. El hecho generador y el hecho imponible son los hechos que dan lugar a la generación o el nacimiento de la obligación tributaria. Por ejemplo, en el impuesto predial, pues tener un inmueble, ese vendría a ser el hecho generador. En el impuesto sobre las ventas es la realización de una venta de un bien o de la prestación de un servicio. La causación básicamente es que nos diga pues, la norma o la ley si este es un impuesto de periodo, como el impuesto de renta que es mensual, anual, o si es un impuesto de generación instantánea, como el IVA, que se genera en cada momento en el que se hace una venta, aunque su declaración sea periódica. La base gravable es el monto económico que mide la capacidad contributiva, ¿cierto? Y a esa base gravable pues se le va a aplicar una tarifa. Entonces, en el impuesto de renta, pues ¿cuál es la base gravable? Es la renta del contribuyente. ¿Y cuál es la tarifa? Pues es ese porcentaje que nos da la norma que le tenemos que multiplicar a esa base gravable para obtener el impuesto. Entonces, en el impuesto de renta, pues tenemos la base gravable, que es la renta, que es el resultado de restar los costos y gastos a los ingresos, lo que nos da, pues lo que en contabilidad se llama la utilidad y lo que en tributario se llama la renta, ¿cierto? Esa es la base gravable y a esa le aplicamos la tarifa, que sería, pues en este caso, el 35% para las personas jurídicas.
Y el periodo gravable, lo que les decía, normalmente cuando es un impuesto de periodo, como la renta, pues va a coincidir con su causación, ¿cierto? Va a ser anual. Pero, por ejemplo, en el IVA, que su causación es inmediata en cada venta, lo que les decía, puede su declaración presentarse bimestral, cuatrimestral o incluso anual para los contribuyentes del régimen simple. Entonces, acá pues les pongo un pequeño listado de los impuestos que considero más relevantes o de más renombre, por decirlo de alguna manera, pero no son los únicos. Entonces, el impuesto sobre la renta, su hecho generador, es la obtención de ingresos por parte de empresas o personas naturales también. La base gravable es la renta líquida gravable, que normalmente se determina restando de los ingresos los costos y gastos. Y tenemos las tarifas, que para las personas naturales es progresiva y va del 0% al 39%, y para las personas jurídicas es del 35%. Hay algunos casos especiales como zonas francas, etcétera, pero no vamos a entrar en ese detalle. Ganancia ocasional se da por unos hechos específicos que generan ingresos extraordinarios como las herencias, donaciones, loterías, venta de activos fijos poseídos por más de 2 años, liquidación de sociedades con existencia de más de 2 años. La base gravable igualmente es el valor neto de la ganancia ocasional, sus tarifas van del 15% al 20%. El IVA se genera por toda la venta de bienes o prestación de servicios y su base gravable es el valor total, lo cual incluye gastos, por ejemplo, de transporte o intereses. Eso es un tema pues, que ha generado debate, pero para que lo tengan en cuenta. Las tarifas van del 5 al 19% y hay algunos bienes o servicios que están exentos o excluidos. Tenemos el impuesto de industria y comercio, les decía que es un impuesto municipal por la realización de actividades comerciales, industriales o de servicios. La base gravable son los ingresos brutos y tiene unas tarifas del 0.2 al 1.4%. Acá les hago una claridad y es algo que ha tenido revuelo últimamente y es que para Bogotá está establecido un régimen especial y en consecuencia ellos pueden tener tarifas hasta del 3%. Y hace 2 o 3 años, si no estoy mal, salió lo que se llama la Ley de Ciudades Capitales y esa ley lo que estableció es que todas las ciudades capitales de los departamentos pueden aplicar el régimen tributario de Bogotá. En consecuencia, lo que se ha entendido es que ellos pueden aplicar pues, las tarifas permitidas para Bogotá. Y en Bogotá, si bien se permiten las tarifas de hasta el 3%, Bogotá no aplica esas tarifas. La tarifa más alta que aplica, si no estoy mal, es la del 1.4% para servicios financieros. Con fundamento en esto, algunos departamentos, pues, capitales, ciudades capitales, se pusieron a tarifas de hasta el 3% y el Consejo de Estado recientemente pues, se las ha anulado porque lo que ha entendido es que no es que se permitan las tarifas que se le permiten a Bogotá, sino que se permiten las tarifas que Bogotá efectivamente aplica. En consecuencia, como Bogotá no tiene tarifas de más del 1.4%, las ciudades capitales no pueden poner tarifas más gravosas que esa. Una pequeña aclaración que quería hacer. Impuesto predial. Como les decía, el hecho generador es la propiedad o posesión de bienes inmuebles. La base gravable es el avalúo catastral. Las tarifas van del 0.3 normalmente al 1.6%, siendo esa la máxima, pero para los casos de bienes urbanizables no urbanizados o urbanizados no edificados, se permiten tarifas más altas que van hasta el 3.3%. Tenemos también el impuesto al patrimonio, que es la posesión de un patrimonio líquido, que en estos momentos está el umbral por encima de más o menos 3.100 millones. La base gravable es el patrimonio líquido, se permiten restar algunas cosas, por ejemplo la casa de habitación, y el rango de tarifas va entre el 0.5 y el 1.5%. Entonces, ¿cuándo se incumple un deber sustancial? El incumplimiento de un deber sustancial se ocurre cuando el contribuyente no cumple con la obligación principal de liquidar y pagar el tributo en los términos establecidos por la ley. Los casos más comunes son
cuando se liquida mal el impuesto, cuando se liquida y paga de forma extemporánea, cuando se omite de forma total la liquidación y el pago del impuesto, cuando se genera una mora en el pago del impuesto, cuando se pide una devolución que no era procedente o cuando no se recaudan o retienen los impuestos a los que se está obligado. Y acá también les quiero hacer una aclaración. Como la obligación de liquidar el impuesto se cumple a través de declaraciones, ahí se juntan de alguna manera dos deberes, uno sustancial y uno formal. El deber formal sería presentar la declaración, ¿cierto? Pero como en la declaración es donde se liquida el impuesto, en los impuestos declarativos, pues digamos que ahí también se está incumpliendo el deber sustancial. Entonces, si bien hay unas cosas relacionadas con la presentación de declaraciones que vamos a ver más adelante, en este momento nos vamos a enfocar en los deberes sustanciales de liquidar y pagar el impuesto. Bueno, hay algo demasiado importante y es que la Corte Constitucional ha dicho, y lo ha reiterado el Consejo de Estado, que en materia tributaria no hay una responsabilidad objetiva. ¿Y qué son las responsabilidades objetivas? Son las responsabilidades que se generan solo por el hecho de haberse generado un daño, en los que no importa si el contribuyente quería hacerlo o se encontraba, pues, o tuvo alguna negligencia, ¿cierto? Acá no analizamos la conducta del sujeto, sino que simplemente se analiza si hubo un daño o no, y en las responsabilidades objetivas, la única forma de exonerarse de la sanción es demostrando fuerza mayor o caso fortuito. Pero en este caso, la responsabilidad no es objetiva, es subjetiva. ¿Y eso qué quiere decir? Que aunque se genere la infracción, hay casos o eventos que uno puede demostrar o uno puede alegar para que esa sanción no se le aplique, es decir, para que lo exoneren de la sanción. Y algunas de esas causales son el error de derecho, por ejemplo, la fuerza mayor o el caso fortuito, el hecho de un tercero, ¿cierto? Si yo incurro en una sanción porque la entidad financiera me reportó mal mis ingresos en mi certificado, por decir cualquier cosa, y yo confié en eso porque me tocaba, ¿cierto? Entonces, en esos casos, uno podría eventualmente eximirse de cualquier sanción. No se va a eximir de pagar el impuesto que le correspondía, pero sí de las sanciones que eventualmente se puedan generar. O la imposibilidad material de cumplir con una obligación. Frente al error de derecho, quiero también hacer una aclaración. ¿Qué se ha entendido por error de derecho, cierto? Y es que el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla, ¿cierto? Eso es como una máxima general del derecho. Sin embargo, puede haber normas que sean de difícil entendimiento, ¿cierto? Que tengan complejidad. Y cuando hay esa complejidad de interpretación, si uno demuestra que la interpretación que uno hizo de la norma es razonable, pues se le debería eximir de la responsabilidad de la sanción, ¿cierto? ¿Y cuándo se ha entendido que esto puede proceder? Por ejemplo, cuando la DIAN emite un concepto y después lo anula porque considera otra cosa, ¿cierto? Entonces, digamos, venga, pero es que yo declaré teniendo en cuenta el concepto viejo de la DIAN, que era el que estaba vigente en su momento, y ahora usted me está diciendo que se cambió de concepto y que en consecuencia yo tengo que pagar una sanción por haberle hecho caso a la DIAN. Entonces, por ejemplo, en esos casos puede haber una eximente de responsabilidad. Por ejemplo, ¿cuándo más? Si yo, por ejemplo, me voy a un proceso judicial y en primera instancia, el juez de primera instancia falla a mi favor y después el juez de segunda instancia dice, no, la DIAN tenía razón. Pues en ese caso, lo que se ha dicho es, venga, esta norma, ¿cómo será de difícil interpretación que el juez de primera instancia la interpretó igual que el contribuyente? En esos casos, por ejemplo, se debería eximir de la sanción.
cuando la norma es muy nueva o muy técnica, cuando no hay reglamentación. En esos casos donde de verdad haya una dificultad de interpretación, es posible eximirse de la sanción si uno demuestra que pues, lo que está leyendo y lo que está aplicando tienen cierta conexidad y cierta razonabilidad. ¿Cuál es? Entonces, vamos a la omisión de indebida liquidación del impuesto. Entonces, esto cuando se procede, pues cuando yo en mi declaración tenía que determinar cuáles eran mis ingresos, costos y gastos, por ejemplo, en el caso de renta, y yo me tomé unas deducciones que no eran deducibles. ¿Por qué? Porque no cumplían el requisito de soporte, ¿cierto? No tenían factura electrónica o porque no se había verificado el cumplimiento de la obligación de cotizar a seguridad social cuando es cuando se contrata independientes, por cualquier motivo. Me tomé una deducción que no procedía. Entonces, ¿yo qué hice? Yo liquidé mi impuesto y lo liquidé mal, ¿cierto? Y en consecuencia de esa mala liquidación, pagué un impuesto inferior al que debía haber pagado, ¿cierto? O al que debía haber liquidado, porque acá el problema es de cómo lo liquidé. Para el pago vamos a hablar más adelante. Entonces, ¿cuáles son esas sanciones que se pueden derivar del incumplimiento de ese deber? Está la sanción por inexactitud. La sanción por inexactitud es cuando la DIAN, voy a hablar de la DIAN en términos genéricos, pero entiendan cuando hablo de la DIAN cualquier autoridad tributaria, municipio o gobernación. Pero para efectos prácticos vamos a hablar de la DIAN. Entonces, yo declaré renta y la DIAN me inicia un proceso de determinación. Es decir, la DIAN dice, contribuyente, usted declaró, pero declaró mal. Y en consecuencia, yo le voy a desconocer esas deducciones y como consecuencia de eso le voy a incrementar su base gravable y le voy a incrementar su impuesto. Y como su impuesto subió porque usted incumplió el deber de liquidar bien el impuesto, yo le voy a imponer una sanción. Y esa sanción se llama inexactitud. Y esa sanción corresponde al 100% de la diferencia entre el valor a pagar que yo declaré, que yo puse en mi declaración y el que determinó la DIAN, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que el proceso de determinación tiene unos pasos. Entonces, primero me expiden un requerimiento especial, ¿cierto? Es como cuando le dicen al contribuyente, analice que yo creo que usted se equivocó. Si uno ahí hace el análisis y dice, efectivamente, me equivoqué, puede subsanar corrigiendo la declaración y en ese caso la sanción no será del 100%, sino del 25% del mayor impuesto. Y acá hago una aclaración, esto no está en las diapositivas, pero se los cuento. Uno puede tener una reducción adicional cuando no ha cometido la misma infracción en periodos anteriores y eso le puede permitir incluso una reducción adicional a la mitad. Entonces, en ese caso, uno podría, si no ha cometido esa misma sanción en periodos anteriores, reducirse del 25 al 12.5. Supongamos que uno no responde al requerimiento especial o no está de acuerdo. Uno presenta una respuesta y le dice, yo no estoy de acuerdo. Después, entonces, la DIAN lo que tiene que hacer es expedir una liquidación oficial, que es donde dice, yo analicé su caso y definitivamente yo considero que usted se equivocó y en consecuencia, mediante este acto administrativo, yo modifico su declaración. Contra ese acto procede el recurso de reconsideración, pero si uno dice, no, la DIAN tenía razón, yo sí me equivoqué, uno ahí también puede subsanar y en ese caso la multa no sería del 100%, sino del 50%. Si uno definitivamente dice, yo no estoy de acuerdo con la DIAN, yo demando, yo presento un recurso, lo que sea, de ahí en adelante estamos hablando de la sanción del 100%, ¿cierto? ¿Cuándo o qué hechos generan la inexactitud? Cuando uno omite ingresos. Ve, yo hice unas ventas y no las incluí, entonces no incluí el ingreso. O declaré unas retenciones que eran superiores a las que de verdad me habían practicado. O incluí datos falsos o alterados o partidas inexistentes como deducciones, costos, gastos, etc. En esos casos, pues como consecuencia de eso se puede generar un menor impuesto a pagar. Después tenemos la sanción por disminución de pérdidas fiscales,
¿Qué pasa? En la declaración de renta, si sus costos y gastos son superiores a los ingresos, uno no tiene una utilidad o renta, sino que lo que tiene es una pérdida. ¿Y qué pasa? Que la DIAN puede decir, venga, pero es que esas deducciones que usted se tomó no eran procedentes y se las desconoce. Y como consecuencia de eso, puede que la pérdida disminuya, ¿cierto? En esos casos, pues no hay impuesto a pagar porque como se determinó una pérdida, no hay base gravable y como no hay base gravable, el impuesto es cero. Entonces, pues no se generaría la sanción por inexactitud porque no me determinaron un menor impuesto a pagar. Pero, ¿qué dice esa sanción? Que en ese caso lo que se va a presumir es que usted tuvo un menor saldo a favor y en consecuencia le aplican también la sanción. Y después tenemos la sanción por corrección, que es cuando uno corrige la declaración e incrementa el valor a pagar. Entonces, ¿qué está diciendo? Yo había declarado mal, voy a declarar bien, voluntariamente corrijo, incremento el impuesto y ahí me genera una sanción, que será del 10% de ese mayor valor a pagar si yo lo hago voluntariamente o si lo hago porque me emitieron un emplazamiento, que es un acto previo, la sanción será del 20%. ¿Qué pasa? Si yo había presentado una sanción extemporánea y había pagado el impuesto de la sanción por extemporaneidad y después corrijo, pues esa sanción que había pagado por extemporaneidad la debo también incrementar. Liquidación y pago extemporáneo. Entonces acá es donde les hablaba de la sanción por extemporaneidad. Esto es cuando yo presento mis declaraciones por fuera del plazo que tenía para hacerlo. En este caso debo pagar una sanción del 5% por cada mes o fracción de mes. Entonces si me demoré un día, pues ya se demoró un día y en consecuencia hay una fracción de mes, debe pagar el 5%. Si no hay impuesto a cargo, ¿qué pasa? Pues se toma el 0.5% de los ingresos brutos y si no hay ingresos brutos, el 1% del patrimonio líquido del año anterior. ¿Qué pasa? Acá ya estamos ante un evento de no declaración y entonces la DIAN me pudo haber expedido un emplazamiento para declarar, que es donde me dicen, señor contribuyente, usted debía declarar y no declaró, entonces le envío un emplazamiento para declarar. Y en ese caso, si yo digo, tenía razón la DIAN, voy a declarar, pues ahí ya la sanción no es del 5%, sino del 10%, con un máximo del 200%. Acá es importante tener en cuenta algo porque mucha gente dice, bueno, yo estoy extemporáneo, entonces ¿yo qué voy a hacer? Pues como esta sanción es tan gravosa, supongamos que ya tengo un año de extemporáneo, entonces dicen, bueno, yo voy a presentar una declaración liquidándome un impuesto súper chiquito y después corrijo la declaración y en consecuencia me deberían aplicar es la sanción por corrección, que es esta, que 10%, ¿cierto? Mientras que acá sería pues 5% por 12 meses, sería muy gravosa. Entonces, eso se podría pensar, pero como les decía, si uno hace eso, pues tiene que tener en cuenta que el impuesto de extemporaneidad se debe, pues que también genera un incremento por corrección. Entonces, esa estrategia, pues digamos que no es tan efectiva. La omisión total de presentar la declaración. Entonces, estoy omiso. No tenía la obligación y no presenté. ¿Cómo se calcula acá la sanción? Acá se debe tener en cuenta que como yo no he presentado ninguna declaración, pues la DIAN no tiene información de cuál era el impuesto que yo debía haber pagado, porque ella tiene la información es de la declaración, de lo que yo le digo que fueron mis ingresos, por ejemplo. Entonces, como la DIAN no tiene esa información, esta sanción en particular, pues no se calcula sobre el impuesto que se debió haber pagado si hubiera liquidado bien, porque no, la autoridad no tiene cómo calcular eso. Entonces, ¿qué me dicen? En renta, pues le vamos a calcular la sanción por el 20% de las consignaciones bancarias o ingresos brutos, ¿cierto? De quien persiste en el incumplimiento o de los ingresos brutos de la última declaración, ¿cierto? Entonces se establecen como todos estos criterios teniendo en cuenta lo que les acabo de decir. Entonces, yo declaré en el 2023, en el 2022 y en el 2023 no declaré. Pues la entidad no sabe cuáles fueron mis ingresos de 2023, pero sí saben cuáles fueron los del 2022. Entonces me puede calcular la sanción de acuerdo a
pues, a esos ingresos. O las consignaciones bancarias, eso es información pues, a la que la autoridad tributaria tiene acceso. Entonces la autoridad fácilmente puede acudir a esa información y con base en ella imponer la sanción. Si estamos hablando de IVA o Impuesto Nacional al Consumo, la sanción sería del 10% de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persista en el incumplimiento o 20% de los ingresos brutos que figuren en la última declaración de renta. Si estamos hablando de una declaración de retención, sería el 10% de los cheques girados u otros medios de pago canalizados en el sistema financiero o costos y gastos de quien persiste en el incumplimiento o al 100% de las retenciones que figuran en la última declaración. ¿Qué pasa? Si a mí me imponen esta sanción, y acá ya ahorita les explicaba el procedimiento de determinación, que es cuando declaro mal, que es, me expiden un requerimiento especial y después una liquidación oficial. Acá es distinto, acá me expiden lo que se llama un emplazamiento para declarar, que era el que veíamos ahorita con el de la extemporaneidad, y si yo no declaro con ocasión de este, me expiden dos documentos, que son liquidación de aforo y resolución sanción por no declarar. Esos documentos deben ser independientes según lo que dice la norma, pero recientemente el Consejo de Estado ha dicho que no hay ningún impedimento en el que en un mismo acto administrativo se junten las dos cosas y me expidan, pues me liquiden el impuesto y me impongan la sanción. Pero se debe tener en cuenta que dentro de los 2 meses siguientes al acto por el cual me impongan la sanción, yo tengo la opción de subsanar. ¿Y qué pasa si yo subsano y presento la declaración? Pues la sanción que hubiera procedido se reduce a la mitad. Pero esa sanción reducida no puede ser inferior a la sanción por extemporaneidad que me hubiera tocado pagar en este caso, es decir, 10% del impuesto a cargo por cada mes de retardo sin exceder del 200% del impuesto. ¿Por qué podría eventualmente ser superior? Porque, como les dije, acá se pueden tener se tienen en cuenta las consignaciones bancarias o los ingresos brutos, ¿cierto? No, hay otros elementos que pueden hacer que la sanción por no declarar sea muy gravosa. Incluso, en algunos casos, si uno está omiso y cree que de verdad no tenía el deber de declarar, puede ser hasta mejor uno presentar una declaración en cero solo para que no le apliquen esta sanción y que ya la discusión se dé en el marco de una inexactitud, por ejemplo. Entonces yo prefiero que me digan, usted declaró pero declaró mal, a usted no declaró. Y hay otra cosa que hay que tener en cuenta y es en el caso de los municipios. Si, por ejemplo, yo no declaro industria y comercio y me van a imponer una sanción por no declarar, el municipio no puede tener en cuenta los ingresos brutos de todo el país. No puede ir a la declaración de renta y decir usted tuvo ingresos de tanto y en consecuencia su sanción es tanto. No, lo que se tiene que analizar es los ingresos de ese municipio. Entonces, eso para que lo tengan muy en cuenta porque los municipios a veces de pronto por desconocimiento aplican mal la norma y pueden acudir a esa base de los ingresos totales. Mora en el pago del impuesto. Entonces, esta como tal no está asociada a liquidar mal, ¿cierto? Acá suponemos que se liquidó bien o mal, no importa, se liquidó algo, pero no se ha pagado, ¿cierto? Incluso eso puede ser por la misma declaración. Yo declaro bien y no pago. O el impuesto predial, por ejemplo, me sacan la factura y yo no la he pagado. ¿Qué pasa acá? Se generan intereses de mora. Y frente a esto se da una discusión de si eso es sanción o no sanción, pero eso es una discusión académica. Lo cierto es que la consecuencia negativa del no pago es que tengo que pagar intereses de mora. ¿Y cuáles serían esos intereses? Cuando hay una corrección provocada, y ya les voy a explicar qué es eso,
los intereses se calculan sobre el interés bancario corriente más 2%, más 2 puntos porcentuales. ¿Qué es una corrección provocada? Una corrección provocada es cuando yo presenté una declaración y la DIAN la va a rechazar o pues va a decir que está mal liquidada y me empieza un proceso de determinación, que es el que veíamos con la sanción por inexactitud, y me dice, por ejemplo, volviendo al tema del desconocimiento de costos y gastos, te voy a desconocer estos costos y gastos porque no cumplieron X requisito. Si uno acepta lo que le está diciendo la DIAN, además de tener la reducción que veíamos acá, del 50 o al 50 o al 25%, va a tener unos intereses de mora menores, ¿cierto? Solo en esos dos casos, ante requerimiento especial o ante liquidación oficial de revisión, no la de aforo, porque es cuando yo corrijo, ¿cierto? Entonces yo presenté una declaración, la presenté mal, la DIAN me lo dice, me saca un requerimiento especial o una liquidación oficial. Si yo corrijo en esa instancia, me aplican interés bancario corriente más 2%. En los demás casos, todos los demás casos, cuando yo le deba plata a la DIAN, los intereses se van a calcular por el interés de usura menos 2%. Entonces, como van a ver, son intereses muy altos. ¿Cuál es la tasa aplicable? La tasa aplicable es la tasa vigente en el mes que se va a realizar el pago. Yo no tengo que ir a ver cuál era la tasa de agosto y calcular todo agosto con esa tasa y así para julio y así para junio, no. Es simplemente cuántos días llevo de mora, cuál es la tasa vigente al momento de pago y cuánto es el valor de la obligación. Con base en eso se calculan los intereses. Bueno, sanción por devolución o compensación improcedente. ¿Qué pasa? Si yo calculo un saldo a favor en mi declaración, por ejemplo en renta, si a mí me practicaron más retenciones en la fuente de lo que era mi impuesto, entonces yo calculo mis ingresos, le resto mis costos y gastos, eso me da un impuesto que vamos a suponer que es de 10, pero a mí me habían practicado durante el año retenciones en la fuente por valor de 20. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le pagué anticipadamente a la DIAN 20 cuando en realidad le debía 10. En consecuencia, se genera un saldo a favor. Ese saldo a favor se puede pedir o en devolución, ¿cierto? Yo le puedo decir a la DIAN, devuélvame el saldo a favor. Se puede pedir en compensación, y es que yo le digo a la DIAN, si bien aquí se genera un saldo a favor, pues en mi declaración de IVA yo calculé que te debía pagar 10, entonces pues yo te debo 10, tú me debes 10, pues compensemos, ¿cierto? Entonces esa es la compensación. O hay una tercera opción que es el arrastre o imputación en el periodo siguiente. Entonces, ¿cómo funciona eso? En renta, por ejemplo, estos 10, yo voy a decir, bueno, yo no te los voy a pedir en devolución ni lo voy a pedir en compensación para otro impuesto. Yo simplemente voy a dejar ese saldo ahí y el año entrante lo voy a arrastrar y en consecuencia, si el año entrante mi impuesto a pagar resulta de 10, pues yo voy a traerme ese saldo a favor y ya no te voy a tener que pagar nada y ya digamos que cruzamos, ¿cierto? Esas son las tres opciones, pero solo dos de ellas generan sanción si lo hago mal, que es la devolución o la compensación. Ha sido explícito el Consejo de Estado en decir, en los casos de imputación improcedente no hay sanción. ¿Y cómo sería improcedente? Sería improcedente en este mismo caso si, por ejemplo, la DIAN me inicia un proceso y me dice, no, tu impuesto no era de 10, sino que era de 20, porque tuviste más ingresos o porque te tomaste costos y deducciones que no eran procedentes. Y como era tu impuesto de 20 y tus retenciones de 20, supongamos que tú quedabas en cero. Pero, ¿qué pasa? Tú pediste ese saldo a favor en devolución. Entonces,
pues si bien no debías pagar nada, yo te devolví una plata que no te tenía por qué devolver. En esos casos, el contribuyente tiene la obligación de restituir el saldo a favor devuelto, pues lo que te devolvieron, devolverlo a la DIAN, pagar los intereses que se hayan generado entre el momento de la devolución y en el momento de la restitución y pagar una sanción. ¿Qué sanción? Del 10% si es corregido por el contribuyente. Si yo, por ejemplo, me doy cuenta, ves, ¿verdad? Pues como yo no tenía que pagar 10, sino 20. Yo me di cuenta y la DIAN ni me había dicho nada. Yo voy y corrijo, pero como ya me habían devuelto, pues ya se generó la sanción por devolución, pues, sin devolución improcedente, porque ya me hicieron la devolución y no procedía. Entonces, desde ese momento, yo tengo la opción de, señor Estián, le devuelvo lo que me restituye, pues le restituyo lo que me devolvieron improcedentemente, vea los intereses y le pago la sanción del 10%. ¿Qué pasa? Si es la DIAN la que me rechaza el saldo a favor, por ejemplo, en un proceso de determinación, si la DIAN es la que se da cuenta, en ese caso, lo que yo tengo que pagar no es el 10%, sino el 20%. Y acá hay que tener en cuenta algo. Si la DIAN, por ejemplo, me impuso, mejor dicho, si la DIAN a través de una liquidación oficial me rechaza un saldo a favor, ¿cierto? Y yo voy a corregir, es decir, señores DIAN, usted tiene razón, yo voy a subsanar, tengo que pagar intereses de mora, como ya les contaba, pero en este caso puntual, la DIAN lo que ha dicho es que no puede aplicar la tasa del interés bancario corriente. Es decir, aunque se trata de una corrección provocada, aunque la DIAN me sacó un requerimiento especial y yo acepté, no voy a poder aplicar esta tasa, sino que tengo que aplicar esta tasa, lo cual a mí me parece injusto, pero recientemente tuvimos el caso, consultamos a la DIAN y su posición a través de la subdirección de normativa es no, definitivamente en ese caso es usura. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Listo. Omisión de agente retenedor o recaudador. Acá ya estamos saliéndonos del ámbito tributario y estamos pisando el ámbito penal, ¿cierto? Entonces, este es un delito. ¿Y cuál es el delito? No consignar las sumas retenidas o autorretenidas por concepto de retención en la fuente o las sumas recaudadas por concepto de IVA o impuesto nacional al consumo dentro de los 2 meses siguientes a la fecha fijada para la presentación y pago. Entonces, pues yo recaudé un IVA, yo vendo bienes o servicios, yo cobro el IVA, a mí me lo pagan, pero yo no se lo entrego a la DIAN. Delito. Y es el único caso, y esto se ha alegado mucho, en el cual tener una deuda y no pagarla es un delito, ¿cierto? ¿Y esto para qué se hace? Pues para evitar que la gente se quede con dineros que no le corresponden. Pero también es un delito tener la obligación de cobrar y recaudar el IVA y no hacerlo. Entonces, yo vendo bienes o servicios, ya superé los topes para ser responsable de IVA y no lo cobro, estoy incurriendo también en este delito. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. ¿Qué pasa? Pues el delito prevé una pena privativa de la libertad de 48 a 108 meses y una multa equivalente al doble de lo no consignado con un límite de 1.020.000 VTs, pero si el contribuyente paga pues lo que le correspondía, cesará la pena, ¿cierto? Entonces ya no tendrá que ir a la cárcel, etcétera, etcétera. Esas son las principales sanciones por la omisión de deberes sustanciales, liquidar y pagar el impuesto. Ahora vamos a entrar en lo que son las obligaciones formales. Las obligaciones formales, como mencionábamos, pues son accesorias en la medida en la que su función no es cumplir la carga tributaria, o sea, pagar, sino que son
cargas que se le ponen a los contribuyentes para que la autoridad tributaria pueda verificar si la obligación sustancial se cumplió de forma correcta. ¿Y cuáles son esas obligaciones formales? Principalmente las siguientes, hay más, pero son principalmente estas. Inscribirse en el RUT en el caso de la DIAN o en el RIT en el caso de las entidades municipales y su actualización en caso de existir cambios. Entonces yo tengo que tener el RUT o el RIT actualizado. Presentación de declaraciones tributarias dentro de los plazos establecidos. Como les contaba, hay una conexidad entre el deber sustancial y el formal en este caso, porque a través de las declaraciones es que se liquida el impuesto, que es una obligación sustancial. Pero hay unos aspectos formales de las declaraciones tributarias que vamos a ver. Obligación de facturar electrónicamente. Entregar información a la autoridad tributaria cuando lo requiera. Esto es, información exógena en medios magnéticos, la declaración de activos en el exterior, cuando a mí me profieren un requerimiento de información, entre otros aspectos. Llevar contabilidad en debida forma. También es un deber formal tributario, ¿cierto? Si bien quienes están obligados a llevar contabilidad no es una norma que se disponga por la norma tributaria, ¿cierto? Sino que es más de un tema de carácter comercial, ¿cierto? Que dice que las sociedades están obligadas a llevar contabilidad, pues las sociedades comerciales o las personas naturales comerciantes están obligadas a llevar contabilidad. Lo cierto es que la llevanza de la contabilidad, cuando se está obligado en debida forma, sí representa un deber formal en materia tributaria. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta. Y otro, por ejemplo, es el de expedir certificados de retención en la fuente. Entonces, cuando yo practico retención en la fuente, al año siguiente, pues la persona a la que yo le retuve me va a pedir un certificado para ellos poder tomar esa retención como una resta en su declaración, ¿cierto? Y que eso se les reconozca en ese momento. Ya vamos a hablar también de esa obligación de expedir certificados. Yo me disculpo, ya vamos a llegar a las 10, pero todavía tengo un poco de tema, entonces de pronto vamos a cortar un poquito la sección de preguntas y me disculpo por eso, pero me parece que hay información muy importante, que el tema que estamos abordando es muy ambicioso, entonces quiero abordarlo en la mayor medida. Obligación de inscribirse en el RUT y mantenerlo actualizado. Entonces, ¿qué se dice? El RUT es el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a las personas y entidades frente a sus obligaciones tributarias. Entonces, si yo hago una operación, si yo le compro un bien, un servicio a una persona natural y yo quiero comprobar si era responsable o no responsable de IVA, pues yo ¿qué tengo que hacer? Pedirle el RUT. Y en el RUT yo tengo que mirar, bueno, esta persona no es responsable de IVA, en consecuencia no, está bien que no me lo cobre y que me presente una cuenta de cobro. O al contrario, este señor es responsable de IVA, yo le debería pagar. Y en esa medida, teniendo en cuenta que es una situación tan relevante, por eso genera unas sanciones que vamos a ver más adelante. Se debe actualizar dentro del mes siguiente a cualquier cambio y se deben incluir las actividades económicas y responsabilidades tributarias de cada contribuyente. ¿Cuáles son las sanciones por el RUT? Entonces, no inscribirse en el RUT genera la clausura de establecimiento o la multa económica de una VT por cada día de retardo, pues para aquellas personas que no tengan establecimiento. Si tiene establecimiento será la clausura de un día por cada mes de retardo. La no exhibición de la inscripción en el RUT para los responsables de IVA va a generar una multa de 10 VT y la clausura de establecimiento por 3 días. La no actualización de la información dentro del mes siguiente al hecho genera una multa económica equivalente a una VT por cada día de retraso o a 2 VT cuando se refiera a dirección o actividad económica.
Yo acá les tengo que ser absolutamente claro. En los 10 años que yo llevo practicando la profesión, no he visto la primera vez que se imponga esta multa. Porque es normal que la gente a veces tenga desactualizado el RUT, que no haya incluido una actividad económica, etcétera. Yo nunca la he visto, pero para que lo sepan, existe. Entonces, tengan precaución. O informar datos falsos, incompletos o equivocados. Genera una multa económica equivalente a 100 VT. Declaraciones tributarias. ¿Qué aspectos o qué características tienen las declaraciones tributarias? Es una comunicación formal, ¿cierto? Yo estoy entregando de forma formal una información a la DIAN y ella va a operar con fundamento en ella. Debe realizarse por los medios o en los lugares autorizados, ¿cierto? Presentarse electrónicamente, por ejemplo. Los plazos para presentarla se fijan por decreto, ¿cierto? La autoridad es la que dice cuándo debo cumplir ese deber. La ley también determina quiénes son los obligados a declarar. La información contenida en las declaraciones es reservada, no la debe conocer nadie diferente al funcionario que en virtud de una fiscalización la está revisando. Y la información que está dispuesta en ella se presume veraz. ¿Quiénes están obligados a cumplir deberes formales? Pues en principio cada uno de los contribuyentes. Si yo soy contribuyente, pues yo soy, sí, contribuyente de renta y supero los topes para estar obligado a presentar declaración, yo soy el obligado de cumplir con mi propio deber formal. No obstante, hay unos casos en los cuales es una tercera persona la que está obligada a cumplir con ese deber. Por ejemplo, en el caso de los hijos menores, los padres son los obligados. En el caso de los incapaces, serán los tutores o curadores. En el caso de las personas jurídicas y sociedades de hecho, serán los representantes legales, salvo que estén en liquidación. Si están en liquidación, serán los liquidadores. En el caso de las sucesiones, serán los albaceas. Y a falta de albacea, el representante de la sucesión. Básicamente, el representante de la sucesión es, si no hay un testamento que nombre una albacea, se deben reunir todos los herederos y decidir quién va a representar a esa sucesión. Y esa persona debe ir a inscribirse en el RUT como representante de la sucesión ilíquida. Las sucesiones ilíquidas, también les aclaro, son contribuyentes de impuestos hasta que no sean liquidadas. Entonces, mientras se muere la persona y se liquida la sucesión, si, por ejemplo, la persona que falleció tenía unas acciones y esas acciones generaron unos dividendos, pues la sucesión es la que debe ir y declarar los ingresos por dividendos y pagar el impuesto correspondiente, en la medida en la que esas acciones todavía no se le han adjudicado a ninguno de los herederos, entonces no podrían gravarse en cabeza de ninguno de los herederos. Y los administradores privados o judiciales por las comunidades. Acá es súper importante que tengan esto en cuenta, y es que hay una responsabilidad solidaria o subsidiaria en algunos casos. Por ejemplo, los responsables del cumplimiento de deberes formales de terceros responderán subsidiariamente por las consecuencias derivadas de su omisión. Tuve el caso de una persona que era representante legal de una sociedad y renunció a la empresa. Dejó de trabajar en la empresa, pero la empresa no había elegido un nuevo representante legal y en consecuencia, ante la Cámara de Comercio, seguía registrada esa persona como representante legal de la sociedad. Y acá les digo, uno, en esos casos, tiene la opción de pedirle a la Cámara de Comercio que le retire ese nombramiento. Pues no uno como la sociedad, sino uno como representante legal. Entonces este cliente mío, por ejemplo, y él lo hizo, fue a la Cámara de Comercio y le dijo que lo retiraran pues de la sociedad como representante legal. Eso tengo entendido que hay plazo de un mes para que lo retiren. Lo retiraron. ¿Y qué pasa? Que esa sociedad omitió el deber formal de presentar unas declaraciones de IVA. Y en consecuencia,
le estaban imponiendo unas sanciones. Pero ¿qué pasa? Como también hay una responsabilidad subsidiaria para los representantes legales, a mi cliente lo vincularon al proceso como responsable subsidiario. Y ahí, claramente, ¿por qué? Porque él debía cumplir el deber de presentar las declaraciones de esa sociedad. Y ahí, pues, en la medida en la que mi cliente fue precavido y había retirado esa calidad, pues se exoneró de cualquier sanción, porque en la medida en la que ya no era representante legal, él no tenía ninguna responsabilidad por el cumplimiento de esos deberes formales. Pero para que lo tengan muy en cuenta. Y los apoderados generales y mandatarios especiales pueden suscribir declaraciones tributarias y en esos casos serán solidariamente responsables tanto de las obligaciones sustanciales como de las formales. Entonces, si una sociedad le entrega un mandato a una persona para que presente una declaración, es decir, le da un poder para que lo representen en la presentación de declaraciones, esa persona responde personalmente por todas estas pues por todas estas eh, consecuencias del incumplimiento, en este caso de deberes sustanciales y formales. En el caso de los representantes legales sería solo formales. Y la diferencia entre responsabilidad solidaria y subsidiaria tiene que ver con el momento en el cual le pueden cobrar. Cuando es subsidiario, le tienen que primero cobrar pues al obligado, y si esa persona no cumple o no paga, ahí sí le pueden cobrar al responsable subsidiario. En cambio, cuando es solidario, le pueden cobrar a cualquiera independientemente de que le hayan cobrado al otro. Y acá es muy importante y es que se debe garantizar el derecho de defensa, es decir, se debe, cuando por ejemplo van a hacer un proceso de determinación, se tiene que vincular a la persona responsable solidaria o subsidiaria desde ese momento para que esa persona también pueda ejercer el derecho de defensa, pueda presentar sus alegatos o sus descargos, etc. Y si no se vincula desde ese momento, esa persona no se le puede cobrar. Eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Indebida presentación de declaraciones. Hay unas declaraciones que se consideran ineficaces y unas que se consideran no presentadas. Es importante tener en cuenta esa diferencia, que ya la vamos a ver. Se entienden por no presentadas las declaraciones cuando se presentan de forma litográfica, existiendo la obligación de presentarla de forma electrónica. Cuando no se suministre la identificación del declarante o se haga de forma equivocada. Cuando no contenga los factores necesarios para identificar las bases gravables y cuando no se presente firmada por quien corresponda o cuando se omita la firma del contador o revisor fiscal. ¿Qué particularidad tiene esta norma o este tratamiento? Y es que no produce, el hecho de que se entienda por no presentada no es automático, sino que la DIAN tiene que ir y formalmente hacer un proceso y decirme, le voy a declarar como no presentada esa declaración. Y ahí se surte un proceso, uno puede decir, pues ejercer el derecho de defensa, decir, venga, o yo no estaba obligado a presentarlo de forma electrónica, o yo no tenía que tener revisor fiscal, etc. Algo para que tengan en cuenta, los errores de los puntos 1, 2 y 4, 1, 2, sí, perdón, y 4 se pueden subsanar y en esos casos se debe pagar una sanción del 2% de la sanción por extemporaneidad. Acá también se presenta para muchas confusiones y es cómo se debe interpretar esta norma, porque alguna gente ha interpretado que debe ser el 2, pues mejor dicho, que cuando estamos hablando acá de la sanción por extemporaneidad, no deberíamos calcular el 5 o el 10, sino el 2. Pero esa interpretación es equivocada. ¿Qué se debe entender? Es, yo liquido mi sanción por extemporaneidad, ¿cuál debía haber pagado si hubiera declarado bien? Y a esa sanción le aplico el 2%. Entonces la verdad es que es una reducción muy relevante para que la tengan en cuenta.
Y hay un tema que voy a tratar más adelante sobre un tipo de correcciones de ley antitrámites, pero cuando vaya allá hago la referencia a este tema. ¿Cuáles son las declaraciones ineficaces? Es decir, no producen ningún efecto de forma automática. Las declaraciones presentadas por no obligados a declarar. Entonces, por ejemplo, yo realizo actividades industriales, mi actividad es industrial, ¿cierto? Y yo tengo mi planta en Medellín, pero yo no sabía que había una norma que dice que en industria y comercio, la actividad industrial, se paga donde yo tenga la fábrica. Yo no sabía eso. En consecuencia, yo pagué en Bello, en Río Negro, en Sabaneta y en La Estrella porque allá estaban mis clientes y yo les vendía allá, ¿cierto? ¿Qué pasa? Y yo voy y en La Estrella y en todas partes yo presento mi declaración de industria y comercio y pago el impuesto correspondiente a los ingresos que yo creí que yo debía allá. ¿Qué pasa? Que yo en esos municipios no era obligado a declarar. ¿Por qué? Porque como los ingresos de la actividad industrial solo son grabados en el municipio donde yo tengo la fábrica, yo debía pagar por todos mis ingresos en Medellín. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo primero es que a Medellín le declaré mal, entonces incumplí con el deber sustancial de liquidar en debida forma mi impuesto en Medellín. Pero, ¿qué pasa con los impuestos que yo pagué en todos los otros lados? Pues se entiende que la declaración que yo presenté en esos otros municipios no produce ningún efecto, ningún efecto. Y en consecuencia, yo puedo ir a esos municipios y pedir la devolución del pago de lo no debido, ¿cierto? Entonces yo le digo a La Estrella, venga, yo me equivoqué, yo no era responsable en La Estrella, esa declaración es ineficaz, devuélvame lo que yo liquidé y le pagué. Y el municipio tiene la obligación de hacerlo. Para solicitar eso hay 5 años después de haber hecho el pago. Si pasan los 5 años, se entiende prescrita esa obligación y en consecuencia yo no tengo derecho a pedir devolución. ¿Cuál es una excepción que prevé la norma? Y es para las personas naturales que les hayan practicado retenciones en la fuente. Entonces, si yo, por ejemplo, soy una persona natural que presto bienes o servicios y a mí me pagaron por mis bienes, por mis servicios, por ejemplo, soy un abogado independiente y a mí me practicaron retención en la fuente, pero llega el final de año y yo veo los topes para declarar y no cumplo ninguno. En consecuencia, yo no debería presentar declaración. Pero ¿qué pasa? Yo puedo voluntariamente presentar la declaración, liquidar el impuesto que corresponda a esos ingresos, que probablemente va a ser cero, y como a mí me practicaron unas retenciones en la fuente, se me va a generar un saldo a favor, y ese saldo a favor lo puedo pedir en devolución solo porque esa declaración sí presenta, sí produce efectos, aunque yo hubiera sido un no obligado a declarar. Esa es una excepción y se prevé para el beneficio de las personas naturales para que puedan recuperar sus saldos a favor. También es ineficaz la declaración de retención en la fuente presentada sin pago en el mismo día. Sin embargo, eso no opera cuando el contribuyente tenga un saldo a favor igual o superior a 2 veces el valor de la retención generado antes de la presentación de la declaración. Entonces, yo tengo que presentar hoy, me da un valor a pagar de 100, por decir algo, pero yo tenía un saldo a favor de renta de 300. Entonces, yo no tengo que presentar con pago. ¿Por qué? Porque yo puedo pedir la compensación, ¿cierto? Entonces, yo tengo que pedir la compensación efectivamente. Yo le digo a la DIAN, compense ese saldo a favor y impútelo a esta declaración, ¿cierto? O, y esto fue una arandela que se dio con la ley 1819, es que si yo pago dentro de los 2 meses siguientes, va a producir efectos la declaración y va a estar bien, ¿cierto? Entonces se le dio como una arandela de 2 meses. Y con la ley 1943 se estableció una situación muy particular.
y es que, aunque la norma diga que es ineficaz y que, en consecuencia, no debería producir ningún efecto legal, la DIAN tenía el problema de que si la persona no le volvía a declarar y era ineficaz, pues no tenía cómo cobrar, porque no tenía un título ejecutivo, ¿cierto? Porque esa declaración no produce ningún efecto y las declaraciones son títulos ejecutivos, igual que un pagaré, igual que una letra de cambio, igual que una factura que es título ejecutivo, la declaración también. Pues, ¿qué pasa? Que entonces el legislador dijo, pues estas declaraciones, aunque se entiendan ineficaces, van a prestar mérito ejecutivo, entonces la DIAN va a poder cobrar esas platas. Como les decía, acá no se requiere una declaración por parte de la DIAN de que la declaración no produce efectos, sino que es de forma automática. Corrección de declaraciones. ¿Yo cuándo puedo corregir mis declaraciones? Entonces, si voy a aumentar el impuesto, ahí me aplican la sanción por corrección porque había liquidado mal. Para eso tengo el término de 3 años. Si al contrario voy a disminuir el impuesto, digamos que, bueno, y en esa otra no reinicia el término de firmeza. Si yo voy al contrario a disminuir el impuesto, es decir, yo había declarado mucho, pues 100, pero yo debía 50, en la medida en que no hubo un incumplimiento de un deber sustancial, porque yo liquidé más de lo que debía, pues entonces disminuyo el impuesto y ahí no hay ninguna sanción por esa corrección. Pero en esos casos, en esos casos no se reinicia el término de corrección, de firmeza. Perdón, acá me confundí, aclaro. No reinicia el término de firmeza, pero reinicia el término de firmeza porque la DIAN puede decir que esa corrección no estuvo bien hecha. Entonces, a partir de ahí, vuelven a contar los 3 años, pero no reinicia el término de corrección. Y eso lo aclaro ¿por qué? Porque antes sí lo hacía. Entonces, antes uno que decía, yo ya no tengo ya pasé el año para la corrección que me conviene a mí, para disminuir el impuesto. Entonces yo voy a hacer una corrección que aumente el impuesto, lo aumento un poquito, eso me reinicia el término de corrección y ya después lo bajo, ¿cierto? Era un jueguito que había ahí, eso ya no se puede. Ahorita lo que hay es, desde el vencimiento del término para declarar se cuenta el año y desde el vencimiento del término para declarar se cuentan los 3 años, dependiendo de cuál corrección estemos hablando. Otra opción es la corrección provocada y es cuando la DIAN me profiere un requerimiento especial o una liquidación oficial. En esos casos, aunque hayan pasado los 3 o el año, la puedo corregir, pero simplemente limitándome a lo que la DIAN me está diciendo. Entonces la DIAN me dijo, te desconozco estos costos y yo le digo, tienes razón, puedo corregir. Ahí puede ser por fuera de ese término. Pero hay una corrección que es de la ley antitrámites y esa se llama corrección de errores o inconsistencias. ¿Qué dice esa norma? Que si yo me equivoqué en mi declaración, pero es asuntos que no afecten la liquidación del impuesto, es decir, yo cumplí en debida forma con mi obligación sustancial, pero hay otros errores, yo lo puedo corregir, no se genera sanción y la puedo corregir en cualquier término. ¿Qué pasa? Esa norma había tenido unas interpretaciones y es que antes se consideraba que en cualquier término era solo durante el término de firmeza. Eso lo había considerado el Consejo de Estado, pero cambió de posición y ahorita ya se reconoce que es en cualquier tiempo, o sea, puede ser una declaración del 2000, se puede modificar bajo este artículo. Y hay algo también importante y es que se había dado una discusión de si se podía a través de esta norma traer retenciones en la fuente de periodos anteriores. Se había dicho que no, ahorita se reconoce que sí. Y otro asunto es el cambio de periodicidad en IVA. Si yo declaré cuatrimestral, pero era bimestral, también la DIAN decía que no se podía, pero hubo una sentencia del Consejo de Estado el año pasado que anuló ese oficio. Entonces se debe entender que hoy en día sí es posible cambiar la periodicidad de IVA de una declaración que se presentó con una cuatrimestral siendo bimestral o al revés para corregir esa situación. Obligación de enviar información. ¿Cuándo nace? En información exógena en medios magnéticos, declaración de activos en el exterior, requerimientos de información o información de precios de transferencia. ¿Qué pasa? Que esto tiene como 3 hechos sancionables diferentes y es no presentar,
presentar con errores o presentar de forma extemporánea, ¿cierto? Entonces son como tres sanciones independientes que están bajo una misma norma. Estas van desde el 1% para no reportadas, 0.7, 0.5. Y además, en esos casos, hay desconocimiento de costos y deducciones y retenciones si la información se refiere a estos conceptos y no es suministrada. ¿Qué pasa? Que la sanción se puede disminuir al 10% si yo lo hago de forma voluntaria, al 50% si lo hago con el pliego de cargos o al 70% si lo hago cuando ya me impusieron la sanción. Acá es importante tener en cuenta que si la DIAN me inicia un proceso por no enviar información y con ocasión de ese proceso yo le envío información y la DIAN considera que esa información que yo le envié tiene errores, me tiene que empezar un proceso nuevo por sanción por errores. No puede, dentro de ese mismo proceso por no presentar, imponerme una sanción por no presentar, ¿cierto? Porque son sanciones independientes. Acá también hay un tema demasiado importante y es el daño que se le cause a la autoridad tributaria. ¿Por qué? Porque hay una sentencia de la Corte Constitucional en la que dijo que esta sanción solo procede si se genera un daño a la administración. Entonces, si yo presento información exógena a la 1 de la mañana, teniendo que haberlo presentado en el día anterior, pues ahí no se le hizo un daño a nadie. La DIAN va a seguir pudiendo a partir del día siguiente revisar la información y hacer las fiscalizaciones que quiera. Entonces, hay que tener muy en cuenta el daño. ¿Y qué pasa? Que esta sentencia es del 98, pero el Congreso en el 2016 estableció una norma que es de la lesividad y dice, habrá lesividad siempre que el contribuyente incumpla con sus obligaciones tributarias. ¿Eso qué quiere decir? Que están entendiendo que habrá daño siempre que se incumpla con la obligación. Bueno, pues eso podría entenderse como, entonces ya cada que haya pues, incumplimiento hay daño y en consecuencia procede la sanción. Yo considero que no y que eso se debería alegar, que no por el hecho de que se haya cambiado esa norma, ha cambiado la esencia de la sentencia de la Corte Constitucional que dice que debe haber un daño, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante para que lo tengan en cuenta. Listo. Sanciones relacionadas con precios de transferencia. ¿Qué son los precios de transferencia? Es cuando yo hago operaciones con vinculados en el exterior, yo le debo demostrar a la DIAN que mis operaciones se hicieron a valor de mercado y yo debo presentar unos informes si supero ciertos topes. Esa deber de información también tiene sanciones propias de extemporaneidad, inconsistencia, no presentación y omisión de información. Obligación de facturar electrónicamente. Cada que uno hace una venta de un bien o un servicio, tiene la obligación de emitir factura electrónica. ¿Y quiénes están obligados? Los responsables de IVA, los del impuesto al consumo, los comerciantes, quienes ejercen profesiones liberales, quienes enajenen bienes productos de la actividad agrícola, los importadores o prestaciones de servicios, los tipógrafos o litógrafos que no sean responsables de IVA y los contribuyentes de simple. ¿Qué pasa? Que en el caso de las personas naturales, solo estarán obligados a facturar los que sean responsables de IVA. Los no responsables no están obligados a facturar. Y también hay otras entidades como los bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento que tampoco tienen el deber de facturar. ¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento del deber de facturar? La no transmisión de los documentos, pues no transmitir los documentos, ¿cierto?, a la DIAN. La expedición de documentos sin los requisitos, sanción del 1%, sin exceder 950 VT. Y cuando hay reincidencia, habrá lugar del cierre de establecimiento. Esto ha estado muy en boga, se han cerrado almacenes muy grandes, básicamente por este tema, por expedir factura sin el cumplimiento de requisitos. Y la no expedición de las facturas da lugar al cierre del establecimiento o multa del 5% de los ingresos operacionales obtenidos en el mes anterior. Entonces, quien estando obligado no facture, le aplican esta sanción. Algo para tener en cuenta y es, normativamente, cuando se implementó la factura electrónica, las sanciones, pues ya había unas sanciones, pero en el 616-1 se establecieron estas sanciones. Se volvió a decirlo, por de alguna manera. Y acá dice, la expedición de los documentos sin los requisitos, no especifica cuáles requisitos. Les aplica la sanción prevista en la otra norma, que era la que preveía
la sanción sin requisitos antes de la factura electrónica, que era el 652. El 652 que decía que se sancionará cuando no se cumplan los requisitos del literal A, H, I del 617, que son estar expresada como factura de venta, identificación del impresor de la factura y calidad de retenedor. Pues, ¿qué ha hecho la DIAN? Que en la medida en la que ahorita ya lo que está sancionado es la expedición de documentos sin requisitos y no se especifica, aplica a todos los requisitos, los de la ley, los del decreto y los de la resolución. Entonces, si no cumple con cualquiera de esos requisitos, se está incurriendo en esta sanción. Ya no es aplicable que solo estos de acá son los sancionados. Entonces, es muy importante. Y sanciones por irregularidad en la contabilidad. Entonces, las siguientes conductas generan sanción del 0.5% del mayor valor entre el patrimonio líquido y los ingresos netos con un tope de 20.000 VT. No llevar libros de contabilidad cuando se está obligado, no registrar los libros principales, no exhibir los libros cuando lo exijan las autoridades, llevar doble contabilidad, no llevar los libros de manera adecuada para verificar impuestos y tener más de 4 meses de atraso en los registros. Que este tema de los certificados de retención aplica cuando un agente de retención no expide o expide de manera extemporánea los certificados de retención en la fuente a los contribuyentes retenidos. En este caso, la sanción es del 5% del valor de los pagos, tomamos en cuenta que estaban sujetos a retención, pero se puede reducir si se subsana y se emite el certificado correspondiente. ¿Cómo prevenir estas sanciones? Entonces, 6 pasos claves. Primero, tener en cuenta la normatividad vigente. Segundo, responsabilidad, actuar de forma responsable con las obligaciones tributarias, informarse y asesorarse. 3, plazos, hay que cumplir todos los plazos establecidos en la normatividad tributaria. 4, recursividad, asegúrese de consultar los mecanismos disponibles, por ejemplo, el calendario tributario que sale cada año. 5, control interno, haga uso de diferentes herramientas para anotar las obligaciones. Puede tener un calendario empresarial con estos deberes y sus respectivos plazos. 6. Auditorías internas. Hacer auditorías internas resulta útil y relevante para que los empleados estén al corriente de las obligaciones, cuáles a declarar, pagar, actualizar e informar. Ese era básicamente todo el tema que tenía para darles. Me excuso de verdad que el tiempo para preguntas quedó tan limitado, pero tenía mucho contenido y quería dárselos de forma completa. Diana, Luisa, ¿están ahí? Hola Sergio, claro que sí, muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste. Tenemos varias preguntitas de nuestros asistentes, también muchos mensajes de felicitación por el detalle de toda la información compartida. Eh, y aquí, pues, en las preguntas que nos hacen, vamos a iniciar entonces. Espérame, me voy para las primeritas que hicieron. Bueno, por acá nos pregunta la señora Luisa Fernanda Casas Hernández. Buenos días, una pregunta. Cuando se declara erróneamente renta con mayor valor a pagar, ¿la corrección también aplica sanción? Entonces, como lo vimos, si yo declaré más de lo que debía y después reduzco, ahí no hay sanción. La sanción es cuando yo declaro menos de lo que debía pagar inicialmente. Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, por acá tenemos otra pregunta que nos hace Liliana Sánchez. Buenos días. Un contribuyente no presentó la declaración exógena del año 2022. Ya es extemporánea. No la ha requerido a la DIAN, pero en el año 2021 tampoco presentó la declaración y lo realizó de forma voluntaria porque no lo requirió la DIAN, por lo cual se tomó la reducción de sanción. Y la pregunta es, en la presentación de la exógena del 2022, ¿puede tomar el contribuyente la misma reducción de sanción que se tomó en la declaración del año 2021? Listo, ahí es súper importante tener en cuenta que hay 2 reducciones. Una es la especial prevista en la norma, que como vimos, yo puedo reducir al 10% la sanción por no enviar información, ¿cierto? Al 10%.
Pero como les contaba al principio de la charla, también hay otra reducción que es la que se llama de gradualidad o del artículo 640. Esa que me permite reducir incluso hasta la mitad no se puede aplicar si he incurrido en la misma sanción en años anteriores, 2 años o 4 años, dependiendo de ciertas particularidades. Entonces yo le diría a esta persona, puede aplicar la reducción al 10% y como va a ser extemporánea, sería sobre el 0.5, entonces sería el 0.05, pero no podría aplicar la reducción adicional del 640. Listo. Bueno, otra pregunta tenemos por acá de la señora, nuevamente, de Luisa Fernanda Casas Hernández. Aquí nos hace como una corrección. Es decir, la corrección sería menor al valor a pagar de la pregunta anterior a la que acabo de hacer. Sí, eso fue sí, de acuerdo, lo que acabamos de ¿Sí? responder. Ok, listo, perfecto. Bueno, por acá también tenemos otra de Tania de la Hoz. Dice, buenos días. ¿Qué procedimiento es menos engorroso? ¿Solicitar la devolución o la compensación de saldos? Son igual de engorrosos, la verdad. O sea, es el mismo procedimiento. Ok. El que es Listo, menos muchas gracias. engorroso, el que es menos Ajá. engorroso y aclaro, es la imputación en el periodo siguiente. Si yo simplemente dejo mi saldo a favor y al año siguiente lo arrastro, ahí digamos que eso sí es lo más fácil que hay frente al saldo a favor. Ok, listo, muchísimas gracias. Por acá nos pregunta el señor Néstor Julián Tose Ruiz. Dice, tu pregunta, ¿cuál es el soporte normativo para el cálculo y liquidación de intereses moratorios? Sí, es el 590 en el parágrafo, ahí me dice el cálculo. Y es el 630, y ahí es en las correcciones provocadas, y ahí es donde me hablan del interés bancario corriente más 2%. Y el 635, 634, no recuerdo muy bien, es el que me habla de la usura menos 2%. Listo, perfecto. Bueno, por acá nos dice el señor Alejandro Pestana. Dice, ¿qué sucede si estando obligado a facturar electrónicamente? ¿Qué sanción me puede generar? Listo, como vimos, serían básicamente estas, que sería la no transmisión o la transmisión, pues, o la facturación con errores, sí, pues sin requisitos, que sería 1% de las operaciones facturadas sin exceder 950 VT. O cuando no expido estando obligado, sería el 5% de los ingresos operacionales. Listo, muchísimas gracias. Por acá no sé si de pronto. Ajá, Aclaro, qué pena. sí, La tranquilo. primera, la primera causal que ven ahí aplica estas sanciones de no enviar información, que serían estas, 1%, 0.7, 0.5. Ok, listo, súper. Porque por acá también nos hacen una pregunta como muy alineada a lo que acabas de decir y es, eh, nos dice la señorita María Arbeláez, dice, ¿qué pasaría si unas ventas las facturo electrónicamente y otras no? ¿Qué implicaciones tendría? Exactamente, entonces, Ujú. al no facturar estando obligada, cierre el establecimiento o multa del 5%. Pero tengan en cuenta que uno puede o facturar o expedir documento equivalente electrónico. Con cualquiera de los dos, cuando proceda el documento equivalente electrónico, se entiende cumplido el deber de facturar. Perfecto. Bueno, aquí pues ella nos refuerza haciendo otra pregunta acá. Dice, ¿qué pasaría si a mi cliente le digo, si me pide factura electrónica, me toca cobrarle IVA? Si no le entrego factura, se ahorra el IVA. Ahí estás incurriendo en la sanción por no facturar y en el delito de omisión de agente recaudador, porque debes cobrar el IVA y no lo No cobraste. evadirlo. Ok, listo, perfecto. Bueno, entonces yo creo que ahí pues esas son como las que están más alineadas con el tema de facturación electrónica. Por aquí nos hace otra pregunta la señora Julvia Herrera. Dice, contratos
por prestación de servicios. ¿Qué hacer cuando ellos dicen que se haga el procedimiento que contempla la ley? No te entiendo bien la pregunta, pero básicamente es, si la persona es obligada a cobrar IVA, pues responsable de IVA, se tiene que pues, cobrar el mismo y emitir factura. Si la persona no está obligada, no es responsable de IVA, ya lo que se tiene que hacer el comprador del bien o servicio es hacer el documento soporte para operaciones realizadas con no obligados a facturar. Perfecto. Bueno, aquí también nos hacen otra pregunta eh, y dice, ¿qué se debe hacer cuando un cliente consigna un RTICA en un municipio diferente a donde se prestó el servicio? Ejemplo, el servicio se prestó en Bogotá, el cliente es de Medellín e hizo las consignaciones en Medellín. Pues entiendo, lo que entiendo es que me retuvieron mal, ¿cierto? Porque me retuvieron en Medellín mientras me debieron retener en Bogotá, o no sé si entendí mal. Pero cuando me retienen mal, el procedimiento es el siguiente. Uno en principio le debe pedir al agente retenedor que le devuelva la retención que le practicó mal. Ujú. Y si esa persona se niega a hacerlo, ya uno puede ir al municipio donde se consignó esa retención y pedir que se lo devuelvan porque no procedía, porque el servicio no se prestó en ese municipio. Ok, listo. Aquí nos hace otra pregunta el señor Juan Carlos Ortiz. Dice, buenos días. El cambio de actividad económica en una declaración de renta, después de haberse presentado, genera sanción de corrección. No, lo que genera sanción es cuando se cambia en el RUT de manera extemporánea. Pero si yo me equivoqué y puse una actividad económica que no correspondía en mi declaración de renta, esa es una corrección que se puede hacer por el trámite de la ley antitrámites, valga la redundancia, porque no se está afectando el impuesto a pagar. Entonces yo le podría pedir a la DIAN que modifique ese aspecto en cualquier momento sin que se genere sanción. Ok, aquí el señor Juan Carlos también nos deja otra pregunta y es, al corregir una declaración, ¿tiene beneficio de auditoría? ¿Perdería dicho beneficio al hacer la corrección? No se pierde el requisito por hacer la corrección siempre y cuando siga estando dentro de los incrementos solicitados por la ley. Perfecto, listo. Bueno, acá tenemos diferentes comentarios, excelente, excelente tema y excelente panelista. Muchas gracias, excelente presentación, de verdad, muchas gracias. Super conferencia, muchas gracias al conferencista y al logro. Mejor dicho, muchos mensajes de agradecimiento, pero por acá me encuentro otra pregunta de la señora Sujeki Montoya que dice, qué puedo hacer para exigir a mi proveedor la factura electrónica siendo este su obligación? Puedes denunciarlo a la DIAN, básicamente. Y esa persona, pues, va a verse sometido a unas sanciones tan gravosas que va a tener que expedir la factura. Listo. Bueno, por acá tenemos otra pregunta que dice la señora Lisette Acosta. Una persona natural, conductor con dos empleados, ¿está obligado a expedir factura electrónica? Eh, bueno, primero que todo, hay que ver si es responsable de IVA. ¿Por qué? Porque al ser una persona natural, si no es responsable de IVA, no tiene obligación de facturar. Y aunque no entré a ese detalle, pero en el decreto hay una lista de no obligados a facturar y hablan del servicio de transporte urbano o metropolitano. Esos servicios están exentos del deber de facturar. Entonces, si el transporte que está realizando esa persona es urbano o metropolitano, no tiene que facturar. Perfecto. Bueno, por acá la señora Aleida Uribe nos pregunta, cuando se hace corrección en el patrimonio, en la declaración de renta, ¿tiene sanción? No tiene sanción en la medida en la que no se está incrementando el impuesto, ¿cierto? Porque el patrimonio es Ujú. un dato informativo. ¿Qué tendría que tener en cuenta?
hay una norma para activos omitidos y es, si uno omite un activo y después lo ingresa a la declaración, se tendría que reconocer, pues un activo omitido, pues eso tiene más detalle, pero si hay un activo omitido en periodos no revisables y yo lo incluyo en mi declaración, tengo que reconocer una renta líquida gravable por inclusión de activos omitidos. También aplica para pasivos inexistentes. Entonces, si yo estoy modificando mi patrimonio porque estoy ingresando un activo omitido o porque estoy reconociendo un pasivo inexistente, estoy retirando un pasivo inexistente, en ese caso tengo que reconocer una renta líquida gravable y en ese caso se genera un mayor impuesto y se genera una sanción por inexactitud que en este caso particular no va a ser del 100%, sino que va a ser del 200%. Entonces, un simple error en la valoración de un bien, bueno, yo declaré mi casa por 1000, pero el avalúo catastral estaba por 1200. Bueno, pues digamos que eso es una equivocación porque no tomo en cuenta el avalúo catastral. Puedo corregir y subir mi bien de 1000 a 1200, porque ahí no estoy incluyendo un activo que no estuviera antes. Pero si estoy incluyendo un activo que no estaba antes, tengo que analizar muy bien. Esa norma aplica es cuando uno tuvo ingresos en periodos no revisables que no declaró como ingresos y que como consecuencia de eso, pues compré un activo y si ya lo vengo a declarar después, como la DIAN ya no puede ir a revisar esos ingresos de esa otra declaración porque ya está cerrada, debería reconocerse el ingreso en el periodo en el que se está incluyendo el activo emitido. Listo, perfecto. Bueno, por acá nos hacen otra, tenemos muchas preguntas. Vamos a ver si Dale alcanzamos tranquilo, yo a estoy viendo todo. responderlas. Listo. La señora Mónica Baraja nos dice, si la sanción por extemporaneidad, Extemporaneidad. Ujú. sí, es la mínima, una persona natural puede solicitar reducción y puede pagar por cuotas y cuánto tiempo hay que pagar después que se presente, teniendo en cuenta que se está generando intereses por mora. Tocas un tema clave. ¿Qué pasa? Pues si una sanción no puede reducirse menos de la sanción mínima, ¿cierto? Hay una sanción mínima establecida, si no estoy mal son 10 VT. Entonces, si mi sanción es menos de 10 VT, yo tengo que pagar mínimo 10 VT. Ujú. ¿Qué es lo clave? Lo clave es que las sanciones no generan intereses de mora. Lo único que genera intereses de mora son los impuestos. Entonces, si yo lo que debo es una sanción, no se está generando intereses de mora. ¿Qué puede pasar? Que si la sanción pasa de un año al otro, se debe hacer una actualización con el IPC, pero eso es lo máximo. Las sanciones no generan intereses de mora. Y lo otro que pregunta es, ¿cuánto tiempo tengo para pagar? Pues en realidad no hay un tiempo establecido, uno debería pagar inmediatamente. ¿Qué pasa si no pago inmediatamente? Pues que me pueden hacer un cobro coactivo, me pueden hacer embargos, que si pasa el año me van a actualizar, etcétera. ¿Puedo pedir un acuerdo de pago? Sí se pueden pedir acuerdos de pago bajo los requisitos pues establecidos en la ley. Listo, muchísimas gracias, Sergio. Por acá la señora Marlene Lozano nos pregunta si un tercero me reportó en la información exógena que me había hecho un pago representativo por honorarios de 12 millones de pesos, los que nunca recibí, sin conocer que existía esa empresa de arquitectos. Por lo tanto, me aparece reflejado. Me comuniqué con esa empresa y me dice que fue un error posiblemente de cédula, lo que van a solucionar. Y en mi declaración del 2023 no tomo en cuenta ese valor, no tomo en cuenta ese valor e información, pero aún ellos dándome esa respuesta quedo inquieta. ¿Qué recomendaciones? Listo. Entonces ahí también es súper importante tener en cuenta algo. La información que reportan terceros en información exógena no es palabra santa. Eso es lo que ellos consideran. Pero si yo considero que yo no tuve un ingreso de 12 millones de pesos, pues yo simplemente le digo a la DIAN, si me viene a preguntar, que ese ingreso yo nunca lo recibí. ¿Y qué pasa? Ahí es la DIAN la que tiene el deber de probar que sí lo recibí.
¿Por qué? Porque las negaciones indefinidas no se tienen que probar. Yo decir, yo nunca recibí esa plata, no lo tengo que probar. Ahora, ¿qué recomendación? Pues mandar un correo a la entidad y si ellos responden, guardar esos archivos por si la DIAN algún día me viene a preguntar, yo poder demostrarle, venga, incluso la misma entidad me dijo que eso era un error, ¿cierto? Solicitarle a la entidad que corrija, los medios magnéticos también. Básicamente eso sería. Ahora, también, aunque no es la pregunta, aprovecho para hacer una claridad, y es que las personas naturales y las personas jurídicas tienen momentos diferentes de causación de ingresos, costos y gastos. Las empresas causan sus costos y gastos por el sistema del devengo, es decir, cuando nace la obligación, aunque no se haya pagado, mientras que las personas naturales usamos el sistema de caja. Entonces, reconocemos nuestros ingresos, costos y gastos cuando efectivamente se pagaron. Entonces, ahí puede haber distorsiones. Puede ser que una empresa me reporte 12 millones de pesos de lo que ellos consideran un ingreso mío. ¿Por qué? Porque para ellos eso fue un gasto, un costo-gasto del periodo, porque aunque no lo hayan pagado, ya tienen la obligación. Pero en cabeza de la persona natural, ese ingreso no es grabado en ese año porque no se lo han pagado. Entonces hay que tener en cuenta como esa distorsión, porque puede haber casos en los que digan, yo sí presté un servicio, no me lo han pagado, me reportaron que ya, pues que yo tuve un ingreso, pero en realidad no me han pagado, entonces no es ingreso mío, para que tengan en cuenta que esa situación se puede dar. Ujú. Listo. Perfecto. Bueno, entonces acá tenemos otra pregunta. Yo creo que ya con esta podríamos finalizar ya como en la sección de preguntas. Sergio, también para respetar como el tiempo agendado, sí que ya nos hemos pasado 12 minuticos porque de verdad está muy interesante la charla y la gente está muy activa también pues en sus comentarios, preguntas y mensajes y demás. Pero bueno, nos pregunta el señor Víctor Manuel, dice, si recibo oficio persuasivo de la DIAN para presentar declaración de renta por primera vez, la presento extemporáneamente, no me sale valor a pagar. Pago únicamente la multa de 471.000. ¿Hay algún descuento o debo pagar la plena? Pues hay que partir de la base, o sea, estamos partiendo de la base de que sí estaba obligado a declarar, ¿cierto? Eso es algo que habrá que analizar, porque si no le ha impuesto a pagar, pues no sé, hay que revisar. Pero suponiendo que sí está obligado a declarar y declara, como les decía, está la sanción mínima. Y la sanción mínima no puede bajar, ahí ya no le aplica ninguna reducción. Entonces debería aplicar esa sanción. En extemporaneidad, tener en cuenta, espérame, que si no hay impuesto a cargo, la sanción será del 0,5% de los ingresos brutos por mes de retardo, máximo 5% de los ingresos, doble saldo a favor o 2.500 VT. Y si no hay ingresos, será el 1% del patrimonio líquido del año anterior, máximo 10% del patrimonio o 2.500 VT. Entonces, el hecho de que no haya impuesto no quiere decir que automáticamente miremos la sanción mínima. Hay que revisar la norma. eh, si es ICA, pues hay que revisar los municipios, cómo lo regulan, porque los municipios pueden reducir las sanciones respecto de las del Estatuto Tributario Nacional, entonces hay que revisar. Ok, bueno, Sergio, ya podemos finalizar pues como tal la sección de preguntas. Muchísimas gracias de verdad por toda tu explicación, por compartir todo tu conocimiento. De verdad que esto nos permite que podamos siempre estar capacitados, que podamos tener la información siempre de primera mano y estar a la vanguardia también con todas estas cositas que a veces omitimos o pasamos por alto. Entonces, agradecerte principalmente a ti por hacer parte pues de esta iniciativa de logro, de capacitar y poder llevar a todos los rincones, a todas las personas que están sedientas de información y que de pronto tienen muchas dudas y no tienen con quién despejarlas. Entonces, nada, que esta siempre será tu casa y para nosotros ha sido un placer tenerte hoy aquí en nuestro panel.
como nuestro expositor y bueno, un honor pues poder hacer parte de esto contigo y también con BM Legal. Entonces, no sé si de pronto tienes algún consejo, algún comentario para las personas que nos acompañan el día de hoy. No, antes que cualquier cosa, darle las gracias a Logro por este espacio. Espero que haya sido pues de satisfacción para ustedes y para todos los participantes. Y la única recomendación es estar asesorado, ¿cierto? Estar pendiente, cumplir con todas las obligaciones formales y sustanciales. Y si en algún momento les nace alguna duda, creo que sale mejor pedir una asesoría a tiempo que exponerse a unas sanciones que son muy gravosas de manera posterior. Ok, muchísimas gracias, Sergio, nuevamente. Gracias a todas las personas que nos acompañan. No olviden pues que estos espacios los tenemos todos los miércoles y los jueves en nuestra página principal en www.logro.com/seminarios. Allí van a encontrar pues todo nuestro calendario y puedan reservar pues los espacios y agendarse para los próximos eventos que tendremos. La próxima semana tendremos jornada de actualización tributaria con la Junta Central de Contadores y también, bueno, les estaremos compartiendo las invitaciones a sus correos electrónicos. Entonces, bueno, gracias Sergio, gracias a todo el público y bueno, hasta pronto. Hasta luego, gracias.